En el video de hoy vamos a discutir los aspectos más relevantes en relación al diagnóstico del moquillo canino. Vamos a mostrar cuáles son las herramientas de las cuales dispone el médico veterinario para efectuar un diagnóstico rápido y confiable que le permita instaurar sin demora un tratamiento oportuno. Y ya de antemano quiero señalar que la recomendación al apenas sospechar que su mascota puede estar infectada por el virus del distemper es buscar ayuda profesional inmediata. Solo así le permitirás a esa mascota tener al menos una oportunidad real de sobrevivir a una infección por un virus de este tipo. Yo soy Heracles García, médico veterinario y doctor en ciencias, creador del canal Booster Veterinario, un canal donde traemos informaciones verídicas y actualizadas para ayudar a mantener la salud pública y la salud humana. Y es que el diagnóstico del distemper canino debe basarse en 4 pilares fundamentales. En primer lugar, efectuar una anamnesis profunda de ese paciente que está siendo consultado. Es decir, una evaluación completa de la historia clínica de ese paciente. En segundo lugar, conocer el comportamiento epidemiológico de la enfermedad según nuestra región de actuación profesional. Por supuesto, evaluar los signos clínicos exhibidos por los animales infectados que están siendo llevados a esa consulta. Y finalmente, mediante la evaluación de los resultados de exámenes de laboratorio que representan el diagnóstico definitivo, que confirman ese diagnóstico por distemper. De manera resumida, una correcta anamnesis nos permitirá, entre otras cosas, saber si ese paciente ha sido correctamente inmunizado. En caso de tratarse de un paciente joven, es importante conocer si la madre de ese paciente fue vacunada contra distemper. Saber si existen otros cachorros en casa, la edad de los mismos, conocer si están presentando signos clínicos de enfermedad, saber si fueron vacunados, cuántas dosis de vacuna recibieron, quién las aplicó, cuál fue la vacuna utilizada, cómo y dónde fue adquirida esa vacuna, el tiempo de evolución de los signos clínicos en el paciente, si ha habido alguna medicación previa a la consulta, entre otros aspectos de interés que nos brindan una información valiosísima a la hora de abordar el caso clínico. Es importantísimo que el médico veterinario conozca si en su región de actuación existen casos de distemper, saber cuál es la distribución de los mismos a lo largo del año, si esos casos clínicos que se están presentando en esa región son fundamentalmente sin manifestaciones neurológicas o si por el contrario la cepa que está circulando en la región es neurotrópica, razón por la cual la mayoría de los pacientes exhibirán signos clínicos neurológicos. Toda esta información epidemiológica, en conjunto con la información de la anamnesis, nos permitirá inclusive efectuar un pronóstico más realista sobre cuál será la evolución clínica de este paciente. Con relación a los signos clínicos de ese paciente que llega a la consulta, no voy a entrar en detalles en este video, ya que existe en el canal un video dedicado exclusivamente al comportamiento clínico de pacientes infectados por el virus del distemper. Quizá el aspecto a resaltar en el video de hoy es el hecho de la importancia de la identificación precoz de la enfermedad. Tratar de identificar signos clínicos que pudieran al menos sugerirnos que ese paciente pueda estar infectado por distemper. Y esto porque mientras más rápido se efectúe el diagnóstico del distemper, más rápido se iniciará la instauración de un proceso terapéutico, con lo cual aumentamos la probabilidad de ese paciente sobrevivir o de sobrellevar la enfermedad con la mínima cantidad de secuelas o complicaciones. Sucede que lamentablemente esto no es lo común y por lo general cuando la mascota es llevada al centro veterinario para una revisión es porque ya existen manifestaciones importantes de enfermedad clínica e inclusive manifestaciones neurológicas, incluyendo mioclonías, movimientos masticatorios rápidos e involuntarios, convulsiones, desorientación, caminar con la cabeza de lado, entre otros signos vestibulares, en fin, una diversidad de manifestaciones clínicas que nos indican que el virus ya se encuentra en una fase neurológica. Y lastimosamente, los pacientes donde el virus ya afectó al sistema nervioso central tienen en general un mal pronóstico. Y esto hay que dejarlo muy claro al momento de la consulta. Sin duda que todos estos aspectos discutidos orientan el proceso diagnóstico.
Sin embargo, existen diversas patologías en el perro que cursan con manifestaciones neurológicas similares a las de un paciente infectado con distemper. E inclusive diversas manifestaciones sistémicas presentes en un animal con distemper son también manifestadas por pacientes con distintas patologías que afectan al perro y que no están relacionadas con distemper. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo de esta enfermedad debe basarse en la evaluación de hallazgos en exámenes de laboratorio, como lo vamos a ver a continuación. En este sentido, la hematología es una herramienta relativamente económica y que nos aporta una información extremadamente importante para tratar de ir confirmando ese diagnóstico de distemper, a pesar de que no existen alteraciones patognomónicas de distemper canino al evaluar una hematología. Típicamente, y considerando que la mayoría de los pacientes va a consulta, como ya señalado, en el momento en que existen manifestaciones de enfermedad clínica, un hemograma típico de un paciente con distemper en fase aguda y sintomática presentará una anemia de leve a moderada y del tipo normocítica y normocrómica, presentará leucocitosis por neutrofilia y con desviación a la izquierda, presentará una linfopenia importante, producto del proceso de inmunosupresión generado por el virus, y presentará trombocitopenia en una alta proporción de casos también. Es importante señalar que a pesar de que existe variación entre diversos pacientes en relación a la constitución de ese hemograma, la literatura señala, por ejemplo, que la anemia es un hallazgo bastante común, pudiendo encontrarse hasta en un 86% de los pacientes infectados por distemper en fase aguda y sintomática. Igualmente, la linfopenia se presenta en una alta proporción de pacientes, aproximadamente hasta en un 47% de los pacientes afectados por distemper. Se señala también que la leucocitosis podemos encontrarla hasta en un 13% de los pacientes, y esta neutrofilia con desviación a la izquierda es posible evidenciarla hasta en 33% de los casos. Y atención, es importante indicar en relación a este último aspecto, a esta neutrofilia con desviación a la izquierda, que no necesariamente eso obedece a la presencia de infecciones bacterianas secundarias. Este tipo de neutrofilia en esta fase de la enfermedad generalmente obedece a la estimulación medular para la producción de neutrófilos que son liberados a la sangre para posteriormente ir a los tejidos a efectuar o a tratar de controlar esa infección viral. Y a pesar de que la leucocitosis es un poco más común, algunos pacientes infectados con distemper en esta fase aguda sintomática de la enfermedad pudieran presentar leucopenia. De hecho, se refiere que hasta un 10% de los pacientes pueden presentar leucopenia. Y otro hallazgo importante es la presentación de trombocitopenia durante esta fase aguda sintomática de la enfermedad. Continuando con el diagnóstico laboratorial del distemper canino, es importante resaltar que durante la evaluación de un frotis sanguíneo teñido con alguna coloración de tipo Romanowski, es posible evidenciar inclusiones virales intracitoplasmáticas o intranucleares denominados corpúsculos de Lenz. En evaluaciones citológicas es posible también evidenciar dichos corpúsculos y esto tiene un valor diagnóstico. Es posible evidenciar estos corpúsculos en células del epitelio bronquial, en astrocitos, en linfocitos, en eritrocitos. Sin embargo, resaltar que no es fácil encontrar dichas inclusiones y que la mayor probabilidad de detección de las mismas se da exactamente durante la fase de alta viremia, que coincide en general con las manifestaciones clínicas agudas sintomáticas del distemper. Entre las alternativas de diagnóstico de distemper más utilizadas están las denominadas pruebas rápidas y que en general pueden basarse en la detección de anticuerpos que ese paciente genera como consecuencia de la infección o bien en ensayos inmunocromatográficos que van a detectar antígenos virales en las muestras biológicas que vamos a procesar. Entonces, en general, estas pruebas rápidas, sea mediante ensayos de ELISA o sea mediante ensayos de inmunocromatografía, pueden contribuir a elucidar la presencia o no de infección en ese paciente que estamos evaluando. Es importante resaltar que en general las pruebas que detectan anticuerpos basadas en la metodología de ELISA son semicuantitativas y no permiten distinguir entre inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, razón por la cual animales vacunados pueden tener resultados positivos tras la aplicación de estas pruebas.
Por lo tanto, el empleo de las mismas a nivel de la clínica diaria para tratar de distinguir de manera rápida si el animal tiene o no tiene el distemper es generalmente limitado. Por su parte, las pruebas basadas en ensayos inmunocromatográficos y que detectan antígenos virales en las muestras biológicas que estemos utilizando son sin duda alguna mucho más útiles, ya que nos indican de manera directa sobre la presencia viral en esa muestra. A pesar de que en las pruebas iniciales la influencia de una vacunación reciente también debía ser considerada dentro de la interpretación de un resultado de una prueba de esta rápida basada en ensayo inmunocromatográfico. Las pruebas más recientes utilizan antígenos que se libran de esta interferencia de los antígenos vacunales en relación a la presencia de cepas virales que están generando un proceso de infección activo en ese momento. Y un ejemplo de ese tipo de dispositivos o de este tipo de pruebas rápidas está mostrado aquí en esta lámina. Existen diversas casas comerciales que ofrecen este tipo de herramienta diagnóstica que posee una altísima sensibilidad y una altísima especificidad, muchas veces muy próxima al proceso diagnóstico que pueda ser efectuado a nivel de un laboratorio de referencia. Mientras que con este tipo de metodología diagnóstico, en el mismo consultorio, en cuestión de 10 a 15 minutos, ya tenemos un resultado altamente confiable. Dependiendo del tipo de dispositivo que estemos utilizando para estas pruebas rápidas de detección de antígenos, es posible utilizar sangre, suero, orina, secreción ocular, secreción nasal, hisopado conjuntival. De hecho, diversos estudios han mostrado que la mayor sensibilidad diagnóstica ocurre cuando se usa como muestra biológica un hisopado de la mucosa conjuntival. Se realiza un raspado de la mucosa con un hisopo que generalmente viene en el kit, se coloca en una solución especial que viene también allí en ese kit y posteriormente unas gotas de esa solución se aplican sobre el dispositivo que en términos de 10 a 15 minutos nos indicará si en esa muestra que utilizamos existe o no antígeno del virus del distemper. Un detalle sumamente importante que debemos tomar en cuenta, ya que influye directamente sobre la validez o sobre el resultado que vamos a obtener de la aplicación de estas pruebas rápidas basadas en la detección de antígenos, es el momento en el cual se realizó la recolección de la muestra biológica. Y esto porque también ya está científicamente demostrado el hecho que cuando el animal sale de la enfermedad aguda y entra a la fase crónica con manifestaciones neurológicas y todo aquel cuadro clínico que caracteriza la fase crónica en sí, la detección de antígenos, sea en sangre, suero, orina o raspado conjuntival, pierde sensibilidad. Entonces es muy posible que si efectuamos una prueba rápida en un paciente que está en fase neurológica y no presenta ya manifestaciones sistémicas de la enfermedad, el resultado va a ser negativo, porque ya no existen virus en esas secreciones, en esos materiales biológicos que estamos utilizando para la detección de antígenos. De allí la importancia de siempre correlacionar el resultado que nos está emitiendo el uso de ese sistema de detección con la clínica de la enfermedad y con el momento de la enfermedad en el cual efectuamos la recolección de la muestra biológica. El diagnóstico serológico, sea mediante la detección de inmunoglobulinas M o inmunoglobulinas G, es muy utilizado también como una herramienta diagnóstico en pacientes sospechosos a infección por distemper canino. Sin embargo, su uso en la clínica diaria es mucho más limitado debido a que es un proceso técnicamente mucho más demorado y en el cual los resultados están disponibles mucho más tarde cuando comparamos con métodos inmunocromatográficos como las pruebas rápidas de detección de antígenos que acabamos de mencionar. Desde el punto de vista de la dinámica de producción de anticuerpos en pacientes que se infectan de manera natural con el virus del distemper o bien que reciben una vacunación, podemos observar que las primeras inmunoglobulinas en producirse son las inmunoglobulinas M, apenas unos pocos días después del contacto inicial con el virus, alcanzando su pico en aproximadamente 14 días posinfección e iniciando un declino rápido también bastante acentuado durante las próximas 2 o 3 semanas. Lo resaltante aquí es que estos títulos altos de inmunoglobulina M coinciden con el periodo sintomático del paciente y esta asociación
tiene un carácter diagnóstico. Por el contrario, observen que las inmunoglobulinas G se empiezan a producir tardíamente, aproximadamente a los 14 o 18 días posinfección, alcanzando su pico para la tercera o cuarta semana posinfección y manteniendo títulos altos por largos periodos de tiempo para posteriormente ir también declinando en el tiempo. Sin embargo, el paciente pudiera ya recuperarse de la infección por distemper y por lo tanto no existe una asociación entre enfermedad clínica y títulos de IgG. Vale la pena resaltar, sin embargo, que por tratarse de un proceso dinámico, la literatura indica que un aumento de al menos 4 veces en los títulos iniciales de anticuerpos, sea de inmunoglobulina M o de inmunoglobulina G, en 2 pruebas serológicas consecutivas hechas en un intervalo de tiempo de aproximadamente 3 semanas, confirma el diagnóstico por distemper. De cualquier forma, la serología tiene mayor utilidad en estudios epidemiológicos, por ejemplo, detección de IgG para conocer el estatus de protección o de exposición de poblaciones animales al virus del distemper, mientras que su uso en la clínica veterinaria del día a día es mucho más limitado, justamente por existir métodos extremadamente más sensibles, específicos y rápidos de detección. Es muy importante que si estamos utilizando el diagnóstico serológico basado en la detección de inmunoglobulina M, es fundamental conocer si ese animal ha tenido una vacunación reciente, por lo menos en las últimas 2 semanas previa a la recolección de la muestra serológica. Y eso porque títulos elevados de inmunoglobulina M son esperados no solo después de una infección natural, sino también después de una vacunación reciente, principalmente cuando sucede esa primovacunación. Así, títulos altos de IgM en un animal sin histórico de vacunación y con un cuadro clínico compatible con distemper son, por supuesto, de valor diagnóstico. Pero si tenemos la historia de esa vacunación reciente, definitivamente el diagnóstico serológico no tiene mucho sentido, ya que esa dinámica de producción de anticuerpos en animales recién vacunados va sin duda a complicar de manera importante la interpretación del resultado de ese diagnóstico serológico de inmunoglobulina M. Otra alternativa de diagnóstico de laboratorio, a pesar de que poco usada, es la inmunocitología. Es decir, la detección de antígenos del virus del distemper en muestras obtenidas a partir de la conjuntiva ocular, del líquido cefalorraquídeo, sangre, sedimento urinario, epitelios cutáneos, epitelios respiratorios, etc. En estos casos se usa un anticuerpo marcado con un fluorocromo para detectar la presencia de antígenos en esos tejidos, en esas muestras biológicas que estamos usando. De manera similar, la sensibilidad de esta técnica depende del momento de la infección. Por lo general, animales en fase aguda de infección, en fase virémica y con manifestaciones clínicas de distemper, la sensibilidad de detección es mucho mayor. Además, en esta inmunocitología también la vacunación previa, unos días o unas semanas antes de la toma de la muestra biológica, también puede generar resultados falsos positivos. Y el último tipo de ensayos que vamos a considerar para el video de hoy, en términos de diagnóstico de laboratorio del distemper canino, son las pruebas moleculares, es decir, la detección del ácido nucleico del virus a través de pruebas moleculares que están diseñadas para efectuar dicho proceso. Normalmente, el proceso de PCR o de reacción en cadena de la polimerasa, que fue, por cierto, abundantemente diseminado y conocido mundialmente debido a su uso en la detección del virus del COVID-19, es la técnica de elección. Sin embargo, ya que el virus del distemper es un virus RNA y no un virus DNA, es necesario primero que se efectúe un proceso de transformación de ese RNA a DNA para que luego, a través de la reacción en cadena de la polimerasa, se amplifique ese material genético y podamos detectarlo de manera eficiente. Por lo cual, la técnica es RT-PCR. Es decir, primero se usa la enzima transcriptasa reversa para transformar RNA en DNA y luego, mediante la técnica de PCR propiamente dicha, se amplifica exponencialmente ese material genético para luego ser detectado de distintas maneras. Es, por supuesto, una técnica de laboratorio que requiere una infraestructura adecuada, que requiere equipos
especiales para realizar este tipo de pruebas. Sin embargo, en distintos países existen laboratorios de referencias a los cuales es posible enviar la muestra biológica, sea de orina, de heces, de raspado conjuntival, de secreción ocular, secreción nasal, líquido cefalorraquídeo. Son diversas las muestras biológicas que podemos enviar a esos laboratorios y en un periodo de tiempo bastante rápido es posible obtener un resultado con una sensibilidad altísima y con una especificidad altísima también. Y dependiendo de la forma como esa PCR sea ejecutada o sea montada, es posible también efectuar la diferenciación entre un virus salvaje que sea el responsable de ese proceso infeccioso o un virus vacunal. Algunos laboratorios han estandarizado y brindan entonces el diagnóstico molecular del distemper canino mediante pruebas de RT-PCR cuantitativa. De esta forma, al ellos poder cuantificar la carga viral que hay en la muestra que está siendo procesada, es posible distinguir si se trata de una infección, digamos, activa o si esos ácidos nucleicos que estamos detectando son productos de un proceso de vacunación reciente. Y eso porque sabemos que las cargas virales en pacientes con infecciones naturales son mucho más altas, crecen exponencialmente en la medida en que ese virus se multiplica en ese paciente, mientras que las cargas virales de un paciente vacunado tienden a ser mucho menores. Como pudimos verlo en el video de hoy, existen distintas alternativas de diagnóstico laboratorial para confirmar una sospecha de un paciente infectado por distemper canino. Lógicamente, la selección del tipo de metodología que va a ser usada para confirmar ese diagnóstico depende tanto del criterio profesional como de la disponibilidad de la metodología en su área de actuación. Una de las metodologías más utilizadas por su alta sensibilidad y por su alta especificidad son sin duda las pruebas rápidas de detección de antígenos, pero en diversos países existen también laboratorios de referencia donde es posible enviar muestras y efectuar un diagnóstico sea molecular a través de una RT-PCR o efectuar la detección y la titulación de anticuerpos sea inmunoglobulina M o de inmunoglobulina G. Es fundamental, independientemente de cuál sea el sistema de diagnóstico que estemos utilizando, entender cómo una vacunación previa al momento en que realizamos la recolección de esa muestra biológica puede afectar los resultados que nos están dando esas metodologías. Y por supuesto, todos estos procesos laboratoriales, llamémoslo así, tienen que ir de la mano de la evaluación clínica, de la evaluación de la anamnesis, de los resultados de la hematología y del conocimiento de la historia de la enfermedad en la región en la cual estemos actuando. Lo importante es que debemos llegar a un diagnóstico rápido del distemper. De allí que las pruebas rápidas sean las más difundidas y las más aceptadas en la comunidad veterinaria. Y debemos llegar a ese diagnóstico rápido porque el resultado clínico de ese proceso infeccioso, la evolución de ese paciente, depende en gran medida de la rapidez en que efectuemos el diagnóstico e iniciemos una terapia apropiada contra el virus del distemper, que será motivo de nuestro próximo video. Y si este tema te pareció interesante, déjame tu like, déjame tu comentario e inscríbete en el canal. Y nos vemos en el próximo video.